Entonces vamos a retomar el estudio de la parábola del trigo y la cizaña. En conformidad a lo que venimos viendo, hoy día vamos a ver lo que es el reino de Dios. Vimos en los estudios pasados cuándo se inaugura el reino de Dios, vimos el tema del reino milenial, hicimos una introducción a las distintas visiones escatológicas en relación al reino, hicimos una introducción a ello, pero hoy día vamos a atender a lo que significa el reino de Dios en sí mismo. Y antes de abordar el tema, traje una pequeña introducción respecto a lo que está sucediendo hoy en día, que existe una religión hoy día, un nuevo evangelio, y este evangelio se llama A Mi Manera, ¿cierto? Donde tú te congregas a tu manera, interpretas las escrituras a tu manera, alabas a Dios a tu manera, buscas a Dios a tu manera, te juntan con hermanos que son a tu manera, buscas un pastor a tu manera, buscas un evangelio que se acomode a tu manera de vivir y finalmente buscas un Dios a tu manera. Todo es a tu manera y no a la manera de Cristo. Y si usted va a la palabra de Dios, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículo 11, a diferencia del trigo, que es escogido de Dios, el trigo, todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que actúa, todo es conforme a Cristo. Colosenses 3:11 dice, Cristo es el todo y en todo para los hijos de Dios, los que son realmente trigo y no cizaña. Cristo es todo y en todo. Ahora, la pregunta sería, para poder nosotros ver en qué posición estamos en el reino de Dios, o en qué parte estamos cuando venga el aventador, que el aventador es Cristo, ¿cierto? El Señor va a mandar a sus ángeles a aventar, ¿cierto? ¿En qué lugar estamos del reino? ¿Somos del reino de Dios o somos del reino de Satanás, el diablo? ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? ¿Somos anticristos o somos de Cristo? Así de fuerte es la palabra de Dios. Él hace esa distinción. Entonces, la pregunta es, ¿quieres saber tú cómo está tu compromiso con Dios? ¿Quieres un termómetro en tu vida? Es como decir, ¿cómo estoy yo realmente, un termómetro? Y ese versículo es precisamente 2 Corintios 6, del 14 al 18. Y ese texto comienza y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Perfecto, ahí está la distinción entre el trigo y la cizaña. ¿Por qué razón? Y aquí está dando Pablo la razón del por qué no debemos nosotros, como hijos de Dios, unirnos con los incrédulos. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros padre y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el capítulo 7, el versículo 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ahí están las promesas futuras, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué cosa? La santidad en el temor de Dios. Oye, por favor, esa frase, ojalá subrayela, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Acuérdense de eso, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, ¿eres tú un promotor de tal comunión entre Dios y Belial? ¿Eres tú un promotor entre la unión entre un incrédulo y un cristiano? ¿Apruebas tú esta unión
¿Apoyas tú la unión? ¿Consientes tú a esta unión? ¿O te acomodas tú a esta unión entre los incrédulos y los cristianos? ¿Concesionas tú la verdad por esta unión? En verdad, eso es fuerte hoy día en el Evangelio, ¿cierto? Carismático, que de alguna manera dice, no, hay que aceptar a los homosexuales, por ejemplo, hay que aceptarlo porque Dios es amor. Y aquí claramente está diciendo el Señor que no hay comunión entre los que practican el pecado, los incrédulos, con los cristianos, y la verdad no puede ser concesionada. Hay que decir lo que es, así dice la Escritura: los fornicarios, adúlteros, homosexuales, homicidas, no heredarán el reino de Dios. Ese es el tema central de toda la Escritura. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios no debemos ser promotores, no debemos aprobar, no debemos consentir, no debemos acomodar ni concesionar la verdad de su palabra. Existen dos reinos marcados por dos cosas distintas. Uno, el reino de Dios es marcado por la justicia, la luz, los creyentes, Cristo y Dios. El reino de Satanás, el diablo, es la injusticia, las tinieblas, Belial, los incrédulos y los ídolos. No existe la posibilidad que estos dos reinos se unan por una causa común. No existe eso. El reino de Satanás, el diablo o el mundo no se puede unir a la iglesia con un único propósito, ¿no? Uno, ¿por qué razón? Porque uno es terrenal, el otro es celestial. Uno es mortal, el otro vivifica para el reino de Dios. Uno es material, el otro espiritual. Uno es mentiroso y el otro es veraz. Fíjese en el versículo que leímos de Corintios. Hay un mandato ahí. El primer mandato que leímos en ese texto dice: no os unáis. Y es un mandato. Es decir, es una orden. No es una sugerencia. Miren, traten de no unirse. No, es una orden, es un mandato de la palabra de Dios que le está diciendo aquí a la iglesia: no os unáis. Eso significa que las casadas no se deben, las casadas se deben divorciar de sus maridos incrédulos. No, porque el apóstol Pablo, lo vimos, ¿cierto?, que en esta misma carta enseña que las mujeres que están casadas con un incrédulo permanezcan casadas. Porque obviamente ellas lo hicieron en ignorancia, sin el conocimiento de la palabra de Dios. Porque si tuvieran el conocimiento antes de la palabra de Dios, no se unirían con una persona que está en yugo desigual. Entonces Pablo no está mandando aquí, efectivamente, que las que están casadas con un incrédulo anterior se divorcien. No está diciendo eso. No significa eso. Lo que significa aquí es que debemos vivir separados de los deleites del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo y no conforme a la mentalidad del mundo. San Juan 17:15 dice: no ruego, Jesús diciendo al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No unáis, no puede traer el reino de las tinieblas al reino de Dios juntos con una causa en común. Esta idea la vemos desde el Antiguo Testamento. Mire, y este versículo ilustra o grafica la idea del Señor respecto al reino de Dios. Es decir, usted, hermano, nosotros somos parte del reino de Dios. La iglesia es gobernada por su rey, el reino de Dios, y estamos separados al mundo. Y esta idea grafica o ilustra lo que el Señor quiere para su iglesia. Mire, en Deuteronomio 22:10 dice: no ararás con buey y con asno juntamente. Es decir, no se puede arar la tierra con un buey enyugado con un asno. El hermano Álvaro aquí sabe ¿cierto?, de agricultura, y yo creo que ¿quién podrá unir a un buey con un asno para arar? Hermanos, son dos clases de animales totalmente distintas. Uno va a ir para un lado, otro para otro lado. Es lo que quiere decir el Señor. Esa es la gráfica, hermano, para que tengamos en nuestra mente que nosotros no podemos traer las cosas del mundo a la iglesia.
Y eso se refiere a música, se refiere a ideología, filosofía, se refiere a todo eso, hermano. Si el mundo va a hacer una marcha por las mujeres, ya nosotros como iglesia sí, vamos también a apoyar esa marcha. No, hermano, esas son cosas del mundo. Nosotros no estamos ligados al mundo. Bueno, ¿dónde está el problema que se suscita desde el principio? Es que el pueblo de Israel no obedeció estos mandatos. Al más simple, que era de unir al buey con un burro, el pueblo de Dios no obedeció esto. Y Jeremías da claridad. Es un versículo que ya lo hemos estudiado, Jeremías capítulo 2, versículo 1 al 8, donde dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti. Hermano, mire esto hermoso. El Señor jamás se olvida de su pueblo. Jamás se olvida de su pueblo. Y el Señor le dice, me he acordado de ti, le dice, de lo fiel que eras en tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas tú en pos de mí, le decía el Señor. Me acuerdo de eso, Israel, como tú me seguías en tu juventud con fidelidad y andabas tras de mí. ¿Por qué razón? Porque santo era Israel para Jehová. Y cuando dice santo, esa palabra santo se refiere a que era apartado de todas las otras naciones, Israel para el Señor. Jehová no quería que Israel se contaminara con las otras naciones. Y había declarado que para Jehová Israel era santo. ¿Qué es lo que sucedió? Todos los que desolaban a Israel o atacaban a Israel eran culpables y mal venía sobre ellos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué mal hallaron en mí? Dice el Señor. ¿Qué mal halló Israel? ¿Qué mal hallaron vuestros padres en mí? Dice el Señor. ¿Por qué se fueron tras su vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos sacó o nos hizo subir de tierra de Egipto? Ellos se olvidaron del Señor. Se olvidaron de su ley. Y mire, hay una parte en este versículo que dice, y los que tenían la ley no me conocieron. Es decir, el pueblo de Israel tenía la ley para conocer al Señor, tenía la palabra de Dios. Ellos, ustedes que tenían la ley, no me conocieron. Y se olvidaron de mí. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, dos males, porque dos males ha hecho mi pueblo, dice Jeremías. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, ellos creyeron que eran suficientes, no consideraron la fuente legítima que era el Señor, e hicieron para sí sus propias cisternas. La pregunta es, ¿quién haría eso? Solamente un insensato se puede olvidar del Señor. Solamente un insensato no considera lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Tenían la palabra del Señor, pero no le conocieron. Dios para ellos no era suficiente. Ellos querían mucho más. Satanás quiere perturbar la obra de Dios de dos maneras. Vamos a ver ahora de qué manera Satanás quiere perturbar la obra de Dios, y lo va a hacer de dos maneras. Número uno, al unirse a la iglesia sembrando cizaña. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esa es una manera de que Satanás, el diablo, quiera destruir o perturbar la obra de Dios, sembrando cizaña en la iglesia. ¿Se acuerdan de la predicación del domingo pasado? ¿De dónde salían los anticristos? De la iglesia, ¿no es cierto? Estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Eran los anticristos. Entonces, es la obra de Satanás, el diablo, de sembrar en la iglesia la cizaña. La segunda es engañando a la iglesia para que se una a las causas del mundo.
engañando a la iglesia para que se una a las causas del mundo. Dice Romanos 16:6, más os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Por lo tanto, vemos que hay un contraste en que los hijos de Dios son obedientes al Señor y los hijos del diablo son desobedientes a la palabra de Dios, pero obedientes a su padre, que es Satanás, el diablo. Mire, Satanás busca deshacer de la religión cristocéntrica y bibliocéntrica. En el reino de las tinieblas, el hombre es bueno. En el reino de Satanás, el diablo, el hombre es bueno. El hombre es bueno en el reino de Satanás, el diablo. Debe hacer lo que él quiere. Está obsesionado con el sexo en el reino de Satanás y el diablo. No solo de la pornografía, sino de todo aspecto sexual. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. El mundo con la iglesia, incrédulos con creyentes. No existe límite dentro del reino de Satanás, el diablo, que son algunas iglesias. Los paganos son influyentes más que los cristianos, y esto Dios lo sabe. Hermano, mire, ¿sabe qué? Yo reflexionaba en esto, en que entendía que los paganos, la gente del mundo, influye mucho más en los creyentes que el creyente influya en los paganos. Y eso es algo natural. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos de mascota una oveja y una cabra. Y ¿sabe qué? La cabra son desordenadas. Hacen destrozos, saltan, se comen todo. Y la cabra sabe que se va para allá y la oveja sigue a la cabra. La cabra se va para allá y la oveja va tras la cabra. Y lo peor de todo es que yo he separado a la cabra de la oveja y la oveja llama a la cabra para saber dónde está, para ir donde está la cabra. Es decir, la oveja sigue a todo lugar a la cabra, porque la cabra es más influyente en la oveja que la oveja en la cabra. Es una realidad. Y Dios lo sabe. ¿Por qué razón Dios lo sabe? Porque miren lo que dice la palabra de Dios. Y aquí entramos ya a tierra profunda, hermano. Miren lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 34:12. Éxodo capítulo 34, versículo 12. Es igual a Deuteronomio capítulo 7. Pero vamos a ver Éxodo 34:12. Dice: guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra donde has de entrar. ¿Para qué cosa? Para que no sean tropezadero en medio de ti, porque no te has de inclinar a ninguno de otros dioses, a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es, y me encanta esta frase. Nosotros conocemos al Señor por su nombre, ¿cierto? Él es santo, Él es el todopoderoso, Él es el que es, ¿cierto? Elohim, Yahweh, etc. Nosotros conocemos a Dios por su nombre. Dios tiene Jehová fuerte, Dios de pacto, etc. Dios tiene distintos nombres. Y uno de los nombres del Señor es celoso. ¿Puede creerlo? Que uno de sus nombres de Dios es celoso. Una de sus perfecciones es que Dios es un Dios celoso. Y aquí está diciendo: cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás, ¿qué cosa? Alianza con los moradores de aquella tierra. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón está diciendo esto el Señor? Mire, porque aquí dice: porque ellos tomarán a sus hijas y se las darán ¿a quién? A vuestros hijos. Las hijas del mundo, ellos las tomarán y se las traerán a vuestros hijos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y vuestros hijos fornicarán con sus hijas y su corazón será desviado en pos de sus dioses. ¿No es eso lo que le pasó a Salomón? Pero usted quizás dirá: no, a mí eso no me va a pasar. Yo voy a salvar a mi pololo, yo voy a salvar a mi polola. No, eso a mí no.
Hermano, ¿podrá el hombre competir con la mente de Dios? Si Dios está diciendo que no se deben unir en yugo desigual. No, es que eso le pasó a Salomón. Hermano, no había hombre más sabio. Y con toda su sabiduría se desvió. Miren, vamos a Primero de Reyes 11. Primero de Reyes 11. Y miren, leamos todos juntos, acompáñenme a esa cita. Primero de Reyes capítulo 11, versículo 4. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto como Jehová su Dios, como el corazón de su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como su padre. Edificó hasta el punto Salomón en los lugares altos a Quemot, ídolo abominable de Moab, en el monte que estaba enfrente de Jerusalén, a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Imagínense, hermano, todo parte por una concesión. Todo parte por ceder en creer que usted puede hacer algo que Dios no va a hacer. No, yo voy a salvar a mi polola o a mi pololo. Yo le voy a predicar y yo la voy a convertir y voy a hacer que ella deje de ser incrédula y sea creyente, para yo así estar con ella. Hermano, eso es imposible porque la regeneración es solamente obra del Señor. Por lo tanto, el mandato es: no unáis en yugo desigual. No existe una asociación entre los justos y los injustos en cuanto a conducta y en forma de vida. No hay una diferencia entre la simiente, que es la semilla de Dios, y la simiente de Satanás, el diablo. Hay una diferencia, hermano. El Señor plantó el trigo en el campo. Esa es una simiente, es una semilla, y Satanás, el diablo, puso otra semilla. Por lo tanto, hay dos cosas totalmente distintas en simiente. No existe un acuerdo entre ambos reinos. ¿Y qué concordia? Volvamos a 2 Corintios 6:15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Estamos hablando del reino de Dios. Y mire esta palabra concordia, cuando uno empieza a ahondar y empieza a hacer una exégesis de esta palabra, me encantó su definición. Esta palabra concordia viene de la palabra griega sinfonesis, de donde nosotros obtenemos la palabra sinfonía. Entonces, hermanos, ilustra la sinfonía muchos instrumentos de distintas clases y tipos, unos de cuerda, otros de percusión, otros de viento, ¿cierto? En una sinfonía en común, todos cantando la misma canción. Eso es el mundo. ¿Qué sinfonía tiene Cristo con el mundo? Ninguna. Todo lo contrario, hermanos. El Evangelio no es una sinfonía al son del mundo, sino una diafonía, una disonancia, porque tocamos en distintas notas. Ellos tocan por re, nosotros tocamos por fa. ¿Me entiendes? Somos dos notas totalmente distintas. Y en esta sinfonía hay distintas clases de instrumentos, de percusión, de cuerdas, de viento, electrónico, ¿cierto? Y todos van al mismo son y a la misma nota. Pero en esta otra, que es el reino de Dios, hay solamente una clase de instrumento. Y todos cantamos el mismo canto. ¿Qué armonía hay en Cristo y Satanás? Ninguna. Es impensable. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3, del 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados nosotros hijos de Dios. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace injusticia y no ama a su hermano, no es de Dios, sino es hijo ¿de quién? Del diablo. Por lo tanto, nosotros no vamos a un templo porque nosotros somos el templo de Dios, tanto individualmente como colectivamente. Mire, y esto es hermoso que usted lo pueda entender con la ayuda del Señor. Hermano, nosotros operamos en el espíritu, el diablo por medio de la manipulación de emociones. Vas a un edificio donde existe una atmósfera, unas luces, unos tonos musicales de fondo, palabras con sentimentalismo, un mover del ambiente, todo es manipulación. Dios, Espíritu Santo, está en ti, Él vive en ti, no es un agente externo que viene y va, como dice esa canción, ven, Espíritu, ven y llena este lugar, ¿cierto? Muévete sobre nosotros, no, porque el Espíritu Santo mora todos los días de tu vida en ti, desde el amanecer hasta el anochecer. Entonces, ¿cómo le decimos a Espíritu, ven? Es incongruente. Cuando decimos que nosotros somos el templo de Dios, la idea aquí es, hermanos, la del lugar santísimo, el naos, donde estaba el arca del pacto. Lo que quiere decir aquí, hermano, es que usted es la nueva arca del pacto. Piénselo, cuando Usa quiso tocar esa arca, ¿qué es lo que le pasó? Murió. ¿Y por qué razón murió? Porque esa arca era santa. Por lo tanto, usted es santo para con el Señor. Somos apartados porque mora el Espíritu Santo de Dios. Somos ese lugar central dentro del templo donde descendía el Espíritu Santo en el arca y habitaba en el arca y desde el arca le hablaba a su pueblo. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios, el naos, el arca, desde donde el Señor nos habla a nosotros por medio de su palabra y nos guía conforme a su Espíritu Santo a no pecar, a arrepentirnos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que queremos hacer? Todo parte con una concesión. Este templo es santo, pero empieza con un pequeño arito aquí. Después, el mundo dice que ya no es aquí, sino que ahora es en la nariz. ¿Ah? Y después empezó con un puntito, un dibujito en la mano, y ese dibujito después se transformó en una flor para el brazo, ¿cierto? Y este templo que es santo ya no parece tan santo. Parece tener los mismos adornos que Salomón edificó para los dioses egipcios. ¿Y sabe qué es lo que sucede esto? Que cuando el arca del pacto llega a un lugar donde no le corresponde ir, cuando el arca del pacto fue llevada a donde los filisteos, o cuando el arca del pacto fue metida en el templo de Dagón, ¿qué es lo que pasó? Dios destruyó ese Dios. No pasó eso que estaba el dios Dagón, ¿cierto? Y estos filisteos pusieron el arca del pacto frente al dios Dagón. ¿Y qué es lo que pasó? No apareció el otro día el dios Dagón arrodillado, doblado frente al arca del pacto. Y ellos persistieron en eso y no pasó que después Dios destruyó al dios Dagón. Porque si usted tiene algún ídolo en su corazón, ¿usted qué cree que Dios va a hacer con ese ídolo? Lo va a doblegar, igual que doblegó a ese dios Dagón. Lo va a destruir como destruyó a ese dios Dagón. Si en su corazón hay un ídolo, Dios lo va a destruir. ¿Por qué razón? Porque el nombre de Jehová es celoso. Celoso es Jehová. Por lo tanto, un ídolo puede ser un hijo, un ídolo puede ser una profesión, un ídolo puede ser prosperidades económicas, un ídolo va a ser todo lo que te aparte de la palabra del Señor. Todo lo que te aparte de la comunión de la iglesia entre hermanos es lo mismo que te va a apartar de la Escritura y te va a apartar del Señor.
Por lo tanto, la palabra del Señor nos enseña que existen dos clases de reino. Existen dos tipos de personas en estas dos clases de reino. Los hijos de Dios y los hijos de Satanás, el diablo. No hay ninguna causa común. Las promesas en el futuro de 2 de Corintios, de nuestro texto central, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios, futuro. Habitaré, andaré, seré, serán mi pueblo, recibiré y seré para ellos y para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijos e hijas del Señor Todopoderoso. Esto no es un llamado a la salvación, porque ellos ya son el templo de Dios. Le está diciendo Pablo a los Corintios: vosotros sois el templo de Dios. Es decir, que ellos ya tienen el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí Pablo en el futuro está hablando del reino milenial, que seré ahora para vosotros padres, voy a andar con ustedes. Esto nos lleva o nos hace entender de la inauguración del reino de Dios cuando vino el Señor y su consumación cuando Él venga por segunda vez y reine por los siglos de los siglos. Ese es el reino de Dios y esas son las personas que estarán en el reino del Señor. Le invito a que oremos y demos gracias al Señor por este estudio.